Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de NetEra. Hoy tenemos un invitado muy especial, ya nos ha acompañado anteriormente en otro programa, es el ingeniero Gonzalo Mendía Jiménez, pionero en el ámbito de las redes de telecomunicaciones, docente y fundador de la empresa CheckFiber Company. Gonzalo, es un gusto tenerte nuevamente en el programa. No, el gusto es mío, la verdad estoy nuevamente agradecido por la invitación y esperamos tener un buen momento, una buena charla y entretenido para todos. Claro que sea, así será. Carolina, ¿cómo estás? Todo bien, un gusto de poder compartir con ustedes amigos y de poder conocer un poco más del aporte y el enfoque que está dando Gonzalo en esta área de redes y telecomunicaciones. Es verdad, así es. Gonzalo, tienes una amplia experiencia en el ámbito de las telecomunicaciones. Cuéntanos, por favor, un poquito, hagamos un desglose a detalle de todo lo que fue tu trayectoria profesional. La verdad, ya que nos ha dejado muy entregado desde la anterior charla, ¿no? Excelente, excelente. Bueno, para no repetir lo dicho anteriormente, luego de estar casi 12 años en Cotas, pasando por varios sectores, y luego creando o formando Checkfiber, haciendo servicios e implementaciones en el ámbito de redes, además de las capacitaciones, ya surgió la posibilidad de poder entrar a trabajar a un nuevo ISP que se llamaba o se llama Intercore. Correcto. Entonces, gracias a Dios, ahí se dio la posibilidad de que podamos trabajar íntegramente en todo lo que estaba relacionado a la fibra óptica y a los proveedores de Internet, ¿no? Entonces ya lo había visto yo en Cotas como técnico, digamos como supervisor, planificación, implementación. Pero ahora ya tocaba verlo desde el punto de vista de proyecto. Así es. Básicamente de manera integral, ver números, ver planificación, ver análisis de la zona, dónde vamos a llegar, cuál va a ser la tasa de retorno, la mejor forma de diseñarlo, qué tipo de redes vamos a utilizar, si esto va a ser escalable o no. Entonces, visto desde ese punto de vista, es muy integral, sin mencionar, obviamente, que tenía que estar ligado mucho al enfoque de la empresa, desde el punto de vista económico. Así es. Entonces, tenemos que tener en cuenta de que este proceso ha sido largo, no es de un día para otro, y al adquirir ese cargo y esas responsabilidades, vino junto con ella la necesidad de que tenía que seguirme capacitando. Había muchas cosas que desconocía justamente en este proceso de proyectos, lo cual me obligó para poder rendir y poder hacerlo de manera correcta, eh, capacitarme, estudiar, buscar otras enseñanzas, tanto adentro como fuera del país, para poder nutrirme lo mejor posible. Entonces, desde el punto de vista económico también, o sea, algo que podemos decir, y lo hablamos en la anterior charla, es que no tocamos como ingenieros en general, pero hablando propiamente de telecomunicaciones, mucho los aspectos económicos, Así ¿no? es. Es un factor clave. Somos muy prácticos a la hora de tomar decisiones en el ámbito de telecomunicaciones. Pero ya cuando vemos, por ejemplo, aspectos económicos, quedamos muy retrasados, ¿no? O sea, como que no es nuestro fuerte. Lógicamente, porque son materias o aspectos que no tocamos en la universidad. Así es. Toca profundizarlo afuera. Ahora, por el otro lado, también existe este trabajo que está involucrado con el tema de la regulación, que tampoco se lleva, dicho de paso, en la universidad, ¿no? Sí. Y esto sí que es más de la experiencia propia de vivirlo en el trabajo, ¿no? Muy poco te pueden enseñar afuera personas que nunca han estado en el rubro como ISP, porque hay muchos profesionales que si bien trabajan con fibra óptica o en el ambiente tecnológico, pero no están relacionados a aspectos legales como la regulación, ¿no? En este caso con la ATT. Sí. Entonces, imagínate, ¿no? Todo eso desde un punto de vista de entrar a hacerse cargo de un proyecto, que es el nacimiento, digamos, que de un ISP a través de fibra óptica y hacerte cargo de todo. Básicamente fue una carga bastante grande,
desde saber qué tipo de cable seleccionar hasta instalarlo, luego de instalarlo configurar, luego de configurado hacer la gestión, el mantenimiento progresivo y preventivo. Entonces, vaya, o sea, hay un mundo en el cual realmente estoy bien nutrido. Me ha gustado mucho esa experiencia. No voy a negar lo que ha sido estresante, muy estresante. Y bueno, ese de los primeros proyectos, ¿no? Ya a medida que va avanzando, se va haciendo menos tedioso y va más bien más entretenido, más divertido, más fácil. Pero también hay que tomar en cuenta que, y para efecto de sinceridad, muchas veces he cometido errores que han costado, digamos, ¿no? Pueden ser incluso tiempo y a su vez mucho dinero, ¿no? Así. Entonces, de los cuales, para ser preciso, asumí la carga 100% porque era una decisión personal, una mala decisión personal. Entonces, lógicamente me hago cargo y me costó, pero la verdad que, como dicen los que saben, ¿no? De los errores se aprende más, Aprende de los mucho más, exacto, así es. Entonces, vaya, la verdad que me dolió muchísimo haberme equivocado así por distintos factores, distracción, dispersión, falta de enfoque, pero la verdad que en ese momento fue catastrófico, pero realmente me marcó de por vida eso. Y quiero que no me vuelva a pasar, obviamente. Y esas son las verdades las verdaderas enseñanzas, ¿no? ¿Para qué que en todo profesional siempre vamos a cometer errores? No es que uno salga a la universidad sabiendo todo, más al contrario. En la universidad solamente estudiamos la punta de la lanza, o mejor dicho, somos la punta de la lanza, porque ya en el ámbito profesional nosotros ya nos vamos formando y vamos adquiriendo hacia qué lado nos vamos a ir, ¿no? En qué nos vamos a especializar. Y aún en nuestra especialización todavía nos queda mucho por recorrer. Entonces es natural que en el trabajo muchas veces cometamos errores. Algunos errores son pequeños, medianos, hasta grandes, ¿no? Pero justamente esas, como dijo Tenge, de esos errores es cuando más se aprende, donde podemos rescatar la experiencia para no volver a cometerlos e inclusive mejorar los proyectos que ya siguen, ¿no? ¿No, Carolina? ¿Qué opinas sobre ese aspecto? Me gustaría conocer desde tu experiencia cuáles son las fases de un proyecto en FTTH que deberíamos seguir para poder evitar caer en algún mal dimensionamiento. Wow, bastante amplia la pregunta, porque hay que basarnos, como te decía, tanto en aspectos técnicos como en aspectos económicos, ¿no? Y son íntimamente relacionados. Eh, Podemos, y por experiencia lo digo, tuvimos en el directorio una decisión de entrar en una zona, eh, y digamos que no la analizamos al 100%, a pesar de haber hecho las investigaciones de mercado. Nos confiamos y entramos a la zona, ¿no? Invertimos una buena cantidad de plata y la verdad que no funcionó, ¿no? Le metimos lo mejor porque pensamos que íbamos a entrar como se dice en la calle, con patada voladora, ¿no? Pero la verdad no salió. Entonces, basado en esa experiencia, te diría yo que son varios factores, no solamente los técnicos, ¿no? Entonces, tenés que ver la tasa de retorno, tenés que ver primero si hay competencia, quién es la competencia y cuánto de mercado te deja, ¿ya? Y si esa competencia es fuerte o no es fuerte, puedes entrar y ganarle el mercado. Pero estadísticamente hablando, ¿qué usuario se migra de servicios al ver otro operador? A no ser que el operador que tengas en ese momento sea muy malo para que te cambie, pero la tasa de conversión es mínima realmente. Entonces, ya más o menos te va marcando los primeros pasos para hacer una red FTTH, ¿no? No es nomás ir y decir a ojo, la veo por Google Earth, oye, mira, aquí se ve que hay hartas casas, ahí voy, ¿no? Entonces, hay que ir a hacer la investigación de mercado y hacerla conscientemente, casa a casa, puerta a puerta y ver, a sacar estadística y ver si es viable. Una vez
estás decidido a entrar, entonces vas y haces la postación, ¿no? El seed survey, que es ver las rutas, cuáles son las mejores rutas, si hay postes, si no hay. Basado en ese estudio vas a saber qué tipo de servicio vas a entregar, si es empresarial, si es domiciliario. Bueno, ya tenés que tener idea de qué tipo de planes vas a trabajar, con qué tipo de planes vas a trabajar. Eh, Luego de eso, asumo que ya tenés obviamente la licencia de la ATT, ¿no? Vamos a asumir, y eso vamos a tocar enseguida. Pero ya con la licencia vas y presentas, ¿no? Lo que son el uso de poste. Previo a eso necesitas hacer un diseño, ¿no? Lo puedes hacer en Google Earth, a modo que vas viendo las mejores rutas, dónde vas a ubicar tus puntos de acceso. Bueno, tenés que considerar también la distancia que querés desde el punto de acceso hasta la casa del usuario, y bueno, varios factores ahí. Una vez diseñas todo eso y lo presentas en AutoCAD, en un plano bien georreferenciado, se lo presentas al dueño de los postes, ¿no? Entonces, que en Santa Cruz pues es la CRE. Lo presentas el proyecto y tenés que esperar a que te lo aprueben previo a una visita técnica en las horas, ¿no? Con un supervisor, donde dentro de lo cual, si todo está correcto, te dan el permiso, y si no, y si hubiese alguna observación, lógicamente tenés que subsanar esas observaciones y ya posteriormente empezar con el visto bueno del dueño de los postes, ¿no? Así es. Entonces, básicamente ese es el proceso eh, mínimo que se tiene que hacer, porque una vez ya recibida la aprobación, que puedes empezar con el proyecto, en ese trajín tenés que ir viendo las cotizaciones de los materiales, ¿no? Que te vayan llegando en tiempo, cuánto te va a salir la mano de obra, si la vas a contratar, si vas a utilizar mano de obra de la casa. Entonces, si contás con todas las herramientas, ¿en qué tiempo pensás terminarlo el proyecto? Si lo haces con mano de obra interna, lógicamente vas a tener que ver que tengan todos los elementos, y eso quizás se pueda alargar, porque no tenés toda la gente destinada para ese proyecto. Obviamente tenés otros negocios, ¿no? O sea, quizás en ese punto sea más importante terciarizarlo, porque hay una empresa que esa empresa vos le decís, lo necesito en 30 días y en 30 días te lo entrega. Ella verá cómo hacer, conseguirá, y obviamente eso se refleja en costo. Correcto. Y ahí está donde empieza la parte financiera, ¿no? Eh, Sabemos que los aspectos en tiempo es plata. Entonces, mientras más rápido termines la red, más rápido va a empezar a generar. Entonces, bueno, la manera en la que yo lo hago, quizás en las empresas más grandes tengan un proceso adicional, pero en los ISP en los que yo he ayudado y administrado junto con ellos, desde el día uno se puede empezar a generar, a meter clientes a la red para que empiece a haber un poco de retorno, ¿no? No esperar a que todo esté listo, hacer quizás muchas pruebas y recién empezar a vender el servicio. Y como les digo, por experiencia de campo, a medida que vamos eh, cableando o instalando toda la red, las personas en ese momento es como que están entusiasmadas al ver, digamos, un nuevo proveedor, te preguntan, entonces el momento exacto de vender. Ahí es la clave. Entonces, precisamente por eso que tiene que ir, a medida que va avanzando el desarrollo del proyecto, tiene que ir avanzando el equipo de venta, entonces cerrando los negocios, y atrás del cierre de los contratos tiene que venir un equipo de instalación. Sí. Y así sucesivamente, todo tiene que estar ya fríamente calculado. O sea, Planificado, tiene que no estar hay, muy bien planificado. no hay tiempo que perder ahí. El día uno, cuando ya tenga todos los permisos, todo el equipo tiene que estar listo con los materiales, los contratos, bueno, los equipos y demás, ¿no? Entonces, hay un arduo trabajo ahí que hacer, ¿no? En la planificación. No, y es muy interesante la pregunta, es decir, sobre el despliegue de las redes PTTH. Ahora, ya que estamos hablando sobre el tema, para los que son todavía estudiantes y también para los profesionales, ya sea que se trabajen de forma dependiente o independiente, y ellos quieren abrir, ser un ISP,
¿cuáles serían los requisitos o los pasos que ellos deberían seguir si empiezan desde cero? Es decir, Primero, ser una empresa legalmente constituida. ¿correcto? Luego, hacer un proyecto de la zona en la que quieren entrar, que es el proceso que les mencionaba hace un momento, ¿no? Ir a hacer la investigación de mercado, ver quiénes están, y hacer el seed survey, hacer el diseño, hacer la planificación y el monto económico que se va a invertir. Porque en base a ese monto es que hay una tasa de impositiva que se cobra. Y además hay un seguro, ¿no? Una boleta de garantía que hay que cubrir. Entonces, una vez hecho eso, se presenta a la ATT y bueno, ahí sigue su curso, que la verdad desconozco cómo se está haciendo ahorita, pero estadísticamente hablando, podríamos estar hablando de unos 18 meses, ¿no? 18 a 20 meses en promedio que puede llegar a ser tu licencia. Tu licencia. Exacto. Ahora, nosotros comenzaría, es decir, un profesional comenzaría a trabajar desde el momento que le dan su licencia o desde mucho antes. La idea es que sea desde el momento que te den tu licencia. Pero en la práctica, Desde antes, pues, ¿no? desde mucho. No es lo más recomendable porque estamos incumpliendo con ciertas normativas, lógicamente, que eso puede acarrear multa, ¿no? No te olvides que hay boletas de garantía. Así es. Entonces, pero en contraparte, vamos a tomar el punto de partida de que si ya tienes la licencia, la ley te obliga a que ese proyecto esté en un año. O sea, sí o sí tiene que cumplirse ese proyecto en un año, así tal cual lo presentaste. Entonces, sí, ahí está la boleta de garantía. Si vos dijiste que ibas a cumplir con una red, qué sé yo, de unos 200.000 bolivianos, y solo invertiste 100, y no coincide con tu propuesta, entonces vienen los supervisores del ATT y dicen algo no cuadra aquí. Y obviamente no estás cumpliendo con lo que dijiste que ibas a cumplir. De allí es donde entra la boleta de garantía. Correcto. Entonces hay un riesgo y es precisamente una de las causales de la boleta de garantía de que hay muchas empresas que pueden decir voy a hacer una red de 200.000 bolivianos, pero llega la licencia y no tienen la plata. Entonces, ¿qué sucede ahí? Se ejecuta la boleta. Ese es el problema. Ahora, ¿quién tiene la plata esperando 18 o 20 meses para que te den la licencia? Parada ahí hasta que puedas empezar a cablear. Correcto. Entonces, vemos muchos factores relacionados al tema legal que están muy desactualizados. Realmente no hay una revisión constante de la normativa en Bolivia sobre temas de telecomunicaciones. Dicho sea de paso, o sea, no son nada favorables para los nuevos ISP. Entonces, sin mencionar que están desactualizadas. Entonces, básicamente estamos en contra como ISP, en vez de que la ATT sea un brazo de apoyo, o sea, el viceministerio sea un brazo de apoyo para el crecimiento y el despliegue de la red de fibra óptica y mayor acceso de Internet a las localidades, es más bien un freno que tenemos, ¿no? Un ancla que no ayuda, no aporta al crecimiento y acompañado de eso, si queremos verlo más a gran escala, no hay una política de Estado relacionada al tema de telecomunicaciones, ¿no? ¿Cuánto queremos crecer? ¿Cuánto queremos llegar a la mancha urbana, a la mancha rural con temas de acceso? O sea, si no tenemos una proyección, no tenemos una planificación, lógicamente lo que sea que hagamos va a estar más o menos bien, porque no hay nada, no hay una meta en sí, ¿no? No hay una planificación en general. Básicamente estamos sin rumbo, lo cual obviamente origina que no hayan políticas actualizadas, como te decía, y, y nadie está haciendo nada, ¿no? Ahora, si nos remontamos hacia atrás, recuerdan cuando, y lo hablaron aquí justamente, el tema del satélite, ¿no? Así. Que era Correcto. el boom para llegar con internet a las localidades. Aquí vemos de nuevo que eso no sucedió No nada. está operativo al 100%. Es más, o sea, ya está a punto de morir y no llegó ni siquiera al 50% de su capacidad.
Correcto. Entonces, básicamente, esa cantidad de plata, si se hubiera invertido en fibra óptica, estuviéramos hablando de otra cosa, ¿no? Totalmente, totalmente. La verdad es que el satélite fue... El propósito era muy bueno. Ahora, operativamente, un desastre. Un desastre. Un desastre total, ¿no? Entonces, vamos a tener una relación muy estrecha con lo que es la ATT. Si nos dedicamos al ámbito de las telecomunicaciones, siendo proveedores de Internet. Así. Ahora, siendo proveedores de Internet, ¿cómo nosotros podemos competir contra las grandes empresas aquí en Bolivia? Es decir, hay un nicho reservado que se puede todavía abarcar, porque según Entel, su plan de Entel es consolidar Internet en todas las ciudades, tanto del ámbito urbano como del ámbito rural. Pero entonces, ¿dónde puedo yo ser emprendedor? Bueno, como sabes, Entel es una empresa estatal, pues, ¿no? Así es. De telecomunicaciones. Quien está íntimamente ligado con Entel, pues es la ATT. Entonces, Correcto. al vos solicitar una licencia como proveedor de Internet, un nuevo proveedor de servicio, la ATT está plenamente consciente de toda la información tuya. Y al estar íntimamente ligada con Intel, hay un cruce de información. Esa información se comparte. Se comparte. Lo que se cae es una competencia desleal. Exactamente. Más allá de eso, imagínate, ¿no? Los ISP tienen que dar un impuesto a la ATT por todos los ingresos que recibe por concepto de usuario, ¿no? Esos impuestos se van destinados justamente parte a Entel para que haga ese despliegue, como decías, de fibra óptica a zonas rurales, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa si yo estoy en una zona rural? Ya yo estoy establecido en una zona rural. Con los impuestos que yo pago, viene Entel y también se posiciona en la misma zona donde yo estoy. Ahora, visto del punto de vista de competencia, obviamente vamos a decir, mientras más competencia, mejor para el usuario, ¿no? Pero resulta que la competencia es realmente desleal, ¿no? O sea, la diferencia en aspecto económico, técnico es abismal. No puede Totalmente. el Estado competir con un operador tan pequeño, ¿no? O sea, que sus ingresos es solamente lo que hay en esa localidad. A nivel de Entel, o sea, es a nivel nacional, ¿no? Lo estás destruyendo. Desde el punto de vista del usuario final, tal vez ve algo bueno. Ve algo bueno, porque efectivamente llega Entel, que es algo, por ejemplo, lo que pasa. Hace muy poco tiempo, justamente visité un pueblo de la Chiquitanía, donde había un proveedor de internet, en efecto privado, donde desplegó, ¿no? Colocó su torre, colocó sus antenas unidireccional y, bueno, dio cobertura, ¿no? A un sector. No pasó mucho tiempo antes de que llegue Entel, fibra óptica en todo el pueblo y, bueno, lo dejó sin trabajo. Totalmente. ¿Por qué? Porque el usuario final siempre se va a ir al lado que más le conviene, ¿no? Entonces, no hay forma de competir en ningún modo. Bueno, ahí estamos hablando de dos aspectos totalmente diferentes, ¿no? Cuando mencionas antena es otro tipo de conexión. No hay forma de comparar antena con fibra óptica. Ya, Los anchos de banda son diferentes, la estabilidad es diferente. eh, bueno, la verdad incluso en precio es diferente porque es más caro por antena que por fibra óptica, ¿ya? Entonces, si lo comparas así, obviamente Entel va a ganar siempre. Por otro lado, en el aspecto legal, no hay empresas inalámbricas que tengan licencia para operar como proveedores de servicio de Internet. y ahí viene otro aspecto Entonces, muy interesante. quien entra con fibra, lógicamente es legal, ¿no? O debería serlo. Entonces, si entra Entel, por lógica, esta persona o este emprendedor o empresa no puede estar ahí, digamos, ¿no? Uno, porque ya Entel le comió el mercado. Es insostenible seguir ahí. Y dos, porque lógicamente estaría incurriendo en faltas a la norma, que eso puede llegar a acarrear incluso aspectos legales, ¿no? Entonces, no le conviene de ninguna manera. De todas formas, se sale quizás y busca otra zona a la cual pueda cubrir, donde no haya competencia o no lleguen con fibra. Entonces, pero sí,
lo tomamos desde el punto de vista de que hay una empresa ya constituida con fibra óptica y está brindando el servicio legalmente, que le paga los impuestos, entonces viene la empresa estatal y te come, ¿no? Te absorbe porque no hay forma de competir. Pero ahora, ya estadísticamente hablando, como le digo, cuando toca trabajar en el ámbito rural, es una de las deficiencias que tiene la empresa estatal porque no está su punto base de atención ahí. Entonces, ¿qué sucede con las atenciones? Tardan entre 15, 20 días en atenderte, digamos. ¿Por qué más o menos ese tiempo? A medida que se van acumulando las solicitudes, las emergencias, las fallas, lógicamente hacen un monto atractivo para que una terciaria vaya y cubra esa demanda, porque por una o Claro, dos, una necesidad. porque por una o dos no justifica, el precio es alto. Entonces, ahí era lo que hablábamos de cómo puede competir un pequeño con un grande, ¿no? Entonces, el pequeño, su base tiene que ser en la atención, ¿no? Atenderlo lo más rápido posible, inmediato, no esperar, incluso puede hacer mantenimiento preventivo porque su base está ahí, digamos, ¿no? Y se puede enfocar más en el usuario, ya que tiene un contacto uno a uno con el cliente. En cambio, con la empresa estatal es muy difícil, no sé, ¿a quién vas a llamar a la empresa estatal? Incluso te contesta un chatbot, digamos, ¿no? Alguna queja, no hay dónde ir porque no hay oficina ahí. Bueno, se hace tremendamente complicado y es ahí donde se ataca con la atención al cliente. Porque en servicio es como que vos tenés dos empresas que te dan internet. El internet sigue siendo el mismo, o sea, es un commodity. Si querés irte en el micro A o en el micro B, no te van a llevar al mismo destino O sea, y quizás hasta la misma ruta. Te es indistinto cuál vas a tomar. Pero otra cosa es cuando el micro A pues viene con aire acondicionado, pues, ¿no? Bien atendido, limpio, versus el B, que si es posible te empujan para meter a más gente. Entonces hay una diferencia en la calidad de atención y obviamente en sí mismo el servicio también, ¿no? totalmente. Muy interesante lo que cuentan. Carolina. Sí, si esto no lo comparte Gonzalo, es algo que muchos conocemos realmente, ¿no? No la peleo, sí, porque no es algo que te lo enseñan si es que no lo vivís, si es que no lo escuchás. Totalmente. Totalmente. No, y es interesante también el tema de que se menciona justo lo que mencionaste, Gonzalo, anteriormente. La diferencia en lo que hay uno que es inalámbrico y uno que es cableado, ¿no? Esa diferencia, ¿nos la podrías explicar a más detalle? Claro, básicamente son dos aspectos diferentes, pues, ¿no? Yo como eh, me gusta más la fibra óptica, siempre voy a optar por el mejor medio, que vendría a ser la fibra. Pero hay que considerar también que hay aspectos, como hablábamos antes a la hora de hacer diseño, el aspecto económico. No siempre va a ser la mejor salida hacerlo por fibra. ¿Por qué? Porque hay localidades o espacios rurales donde las casas no son tan seguidas, ¿no? ¿Cierto? Entonces, cablear con fibra va a ser cablear demasiado para cubrir un espacio grande para pocas cantidades de personas. No justifica realmente. Cierto. En el ámbito urbano, la mancha urbana, bueno, es bien densa, ¿no? En una superficie. En cambio, en el ámbito rural, bueno, como dijiste, las casas están, o las propiedades, o las quintas, Exacto. están separadas en grandes distancias. Entonces, si bien la fibra óptica es el mejor medio para transmitir información o datos, pero económicamente no es la mejor. No es la misma. Entonces ahí es donde viene, El estudio de mercado, ¿no? Hay que analizar bien la zona y definir cómo vas a ingresar. Ahora, ese es un aspecto, ¿no? El otro aspecto es cómo llegas con el internet a ese lugar. sí, ¿De dónde vas a sacar el internet para proveerlo a la gente? Pues lógicamente en esos sitios se puede decir, se hace un mix, ¿no? Troncal inalámbrica y despliegue por fibra en la zona. ok, Entonces, ahí estamos hablando de que es necesario tener buenos equipos inalámbricos de alto tráfico,
muy estable, incluso 3, 4 enlaces, ¿no? Para poder cubrir la demanda de ancho de banda Así es. y también tener respaldo, porque hay muchos aspectos climáticos que te pueden dañar la señal. Entonces, bueno, volviendo a la pregunta, aspectos como redes inalámbricas, que se le llama WISP justamente por Wireless Internet Service Provider. Entonces, básicamente es poner una torre, dependiendo de la distancia que querrás cubrir. Vos subís la torre de 24, 48, no sé, pues, ¿no? 36 metros, y ahí empezás a poner sectoriales dentro de las cuales se van a conectar tus clientes de manera inalámbrica, y dependiendo del tipo de equipo que pongas y dependiendo de los planes que vas a brindar, esa sectorial te va a cubrir para X cantidad de usuarios, ¿no? Entonces, si tus planes son más grandes, vas a tener que meter menos usuarios, Sí. porque no hay ancho de banda suficiente para cubrir. Y a medida que, como vemos nosotros, la tecnología va evolucionando, el consumo de Internet va aumentando, entonces hay que darle más megas a los usuarios a merced de disminuir tu cantidad de usuarios por sectorial. Ujú. Entonces, visto desde ese punto de vista, también es negativo y no es muy escalable, ¿no? Entonces tendrías que poner más y más y más sectoriales para cubrir la demanda. Pero volviendo, eh, uno dimensiona en base a la cantidad de usuarios que vaya a llegar a tener, pues, ¿no? Es correcto. Entonces, hay lugares o zonas rurales que van evolucionando, o sea, van creciendo más rápido de lo que vos tenías pensado, ¿no? Llega más gente, entonces se necesita, ¿no? Más servicios. Y a medida que eso va sucediendo, lo vas haciendo escalable hasta cierto punto, porque va a llegar un punto en el que ya no hay forma, y ahí es donde aprovechas y migras, ¿no? Haces la migración ya de inalámbrico a fibra óptica. Correcto. Entonces, creo que desde el punto de vista económico y práctico, esa es la ruta, la mejor ruta. ¿Por qué? Porque vas a tener clientes consolidados, ya sabes que hay clientes y quiénes son y cuántos vas a tener, haces tus cálculos de ingreso y haces tu despliegue de fibra óptica ya con prácticamente clientes confirmados, ¿no? Cierto. Entonces, básicamente la prueba piloto es arrancar con inalámbrico. Si ves que te va bien, puedes migrar a fibra óptica. No, buenísimo. Buena. Excelente información. Ja. Dale, Carolina, continúa. Em, ¿Qué recomendaciones tenés para estos clientes? No, perdón. ¿Qué recomendaciones tienes para estos ISP que son inalámbricos de todas estas redes WIS que van a hacer una migración a una red FTTH, que ya tienen clientes, pero que no tienen la licencia? Mm, no entendí muy bien, a ver, de nuevo. Nuevamente, la formulamos otra vez la pregunta. ¿Cuáles son los pasos que debería seguir un ISP que es WIS, que va a hacer una migración de esta red a FTTH con respecto a iniciar el trámite con la ATT? Bien. Primero, que ser inalámbrico es ilegal, ¿no? Partiendo por ahí, esa red no se puede legalizar. Tendrías que tener una empresa nueva, legalmente constituida, y hacer todo el proceso que habíamos dicho anteriormente, ¿no? Hacer el seed survey, el GPAdo, el presentar el proyecto a la ATT y en base a eso ya poder obtener la licencia. Básicamente, si tenés la empresa inalámbrica, esa tiene que desaparecer automáticamente, porque estarías infringiendo las normas. Eso dicho, digamos que aquí públicamente. Pero detrás de cámara es otro la forma de trabajar, ¿no? Exacto. Sin embargo, siempre hay un riesgo, ¿no? Y el riesgo no es pequeño. Es bastante grande el asumir ese riesgo de tener que trasladar o migrar de WIS a FTTH. Se sabe que es un riesgo legal y hay que asumirlo. Incluso sin ser WIS,
y cableas directamente fibra sin licencia, existe ahí la probabilidad de que la ley te persiga, pues, no solo del punto de vista del ATT, sino también del dueño de los postes, digamos, ¿no? Porque estás haciendo uso indebido de propiedad privada. Entonces, bueno, el riesgo es altísimo, ¿no? Totalmente. ¿El uso de postes va a implicar un costo mensual? Sí, Mm. exactamente, ¿no? Es como pagar un alquiler, pues, ¿no? De una casa. Entonces, se le tiene que pagar por cada herraje colocado en el poste, no por poste, sino por cada cinturón, por cada herrajería que se coloca en el poste. Entonces, si normalmente en una caja de acceso se ponen 2 para sujetar la caja de acceso y un tercero incluso para la troncal. Entonces ahí es como si estuvieras utilizando 3 postes, ¿no? Así es. Y eso se multiplica por la cantidad de postes que vas a alquilar. Y eso genera un monto mensual. Correcto. Entonces es algo que va a irse, bueno, en el cual se va a ir invirtiendo. Si lo vemos desde un punto de inversión, sí, ¿no? Versus. Y es justamente el tema que decíamos anteriormente. Si no se selecciona bien la zona, ese uso de poste, si haya o no haya clientes, mensualmente te van a facturar. Tenés que pagarlo. Al dueño del poste es como que alguien alquile una casa y no vaya a vivir ahí. Igual tiene que pagarlo. Exactamente. Totalmente. Entonces hay que analizar muy bien esos aspectos, especialmente lo que son gastos recurrentes, pues, ¿no? Que es justamente el uso de postes, quién sabe, un alquiler físico de una oficina, dónde van a estar alojados los equipos, ¿no? La electricidad, o sea que se pagan muchas cosas y si no hay cliente, Son varios factores a tomar en cuenta para ser un proveedor de servicios de Internet. Es un costo operativo que se va generando de forma recurrente que te va a comer, literalmente. exacto. Mes tras Y, mes. y si no tenés clientes es catastrófico, la verdad. Una vez solamente me pasó que tuve que replantear la idea de retirar todo lo que se había hecho, porque no era viable. O sea, estás pagando, como le digo, ¿no? Electricidad, alquiler en algunos aspectos y el alquiler de los postes. Y obviamente fibra que está ahí sin generar ingreso. O sea, ahorita especialmente en la situación en la que estamos, por cada metro de fibra instalado ahí es una pérdida. Eso se puede retirar e instalar en otro lado, que a su vez retirarlo ya genera un costo. Así es. Entonces, retirarlo y volverlo a instalar en otro lado genera un costo. Pero a que siga parado ahí sin generar nada, eh, ni modo, pues no hay que asumir ese costo y trasladarla. Total. Cierto. Es una situación, ¿no? Especialmente por lo que vivimos hoy en día, entonces hay que hacer una buena planificación desde el inicio. Así es. Bien. Rescato 2 criterios súper importantes que nos has compartido a la hora de ver un proyecto en general. El dimensionamiento, el retorno, analizar el retorno de inversión del proyecto y luego este criterio adicional de cuándo yo voy a ver económicamente si el proyecto que he desplegado es sustentable o me está generando una ganancia. ¿En qué periodo yo puedo ver realmente este valor? Mira qué interesante porque algo que no mencioné es el ingreso por cada usuario, ¿no? Es decir, el promedio de ingreso por usuario. Ahora, estadísticamente hablando, del 100% de tus clientes, el 80% son de planes, el plan más bajo. O sea, Lo mínimo que puedes ofrecer. lo mínimo, el 80%. Y el 20% son planes de ese un poquito más arriba, ¿no? O sea que poniéndolo en números, vamos a ponerle un número que cada instalación te salga algo de $100, contando la mano de obra, equipo y lo demás. Y si tu plan más mínimo, más bajo económicamente hablando, sea de 100 bolivianos, 150 bolivianos, en el mejor de los casos, que no haya ninguna atención técnica, que no se dañe nada, estaríamos hablando de básicamente 1 año y medio, que no se va a ganar un solo peso de ese cliente. Una pequeña pausa.
Agüita fue, vamos en agüita. Nada, la pizza. Ay, porfa. Che, tenía mis apuntes, no sé qué. Ay, me sacó la tos. Agua también. Vuelve la historia que has mencionado que yo lo valoro en el PON. Ay, Era agüita natural. Natural. ¿Cómo está, señora? Buenas noches. bueno, me de agüita, ¿no? ¿Cómo está, señor? Es no dimensionar y sobre todo no dimensionar una red de cabal, ya sea una red física, o mucho. Se emociona con la idea de iniciar un proyecto. No, Pero ya diré que la mayoría se conforma con tener algo de 100 clientes. O sea, ya llegan, yo creo que a una tasa de unos bolivianos grupales. Con 10.000, bueno, antes de la evaluación, era un buen sueldo, digamos, ¿no? Recurrente. Obviamente hay que trabajar, por ejemplo, en mantenimiento, en quizás ir a atender a una falla. Lo malo de eso es que como emprendedores nadie se da cuenta de que no hay, en esos proveedores, no hay descanso, digamos, ¿no? O sea, el trabajo no es arduo, pero nunca para. Tenés que estar ahí hasta 24 horas atendiendo. Nata y con mi bien claro. No hablamos, no hablamos de que tengas que trabajar duro, pero siempre tenés que estar disponible. Y eso en definitiva es donde hay desgaste, pues, ¿no? Aunque no lo creas, ese es un valor que no lo tomas en cuenta. Ya estás asumiendo que te va bien, pero no estás cuantificando ese desgaste. No, es tremendo ese desgaste, ¿no? Y es por eso que la mayoría incluso no contrata a nadie. O sea, esas personas lo hacen todo. Facturan, instalan, hacen mantenimiento, vuelven, atienden al cliente. O sea, y lo peor de todo es que no hay automatización de nada, pues, ¿no? O sea, El tema de gestión es algo en lo que tropiezan anteriormente. no hay automatización, por ejemplo, de cobro, de facturación, si es que aseguran, digamos, ¿no? O sea, facturación, digo, en el sentido de recibir la plata nomás y cortar, digamos, ¿no? No hay esa automatización. Peor, utilizar un chatbot que te diga, ¿no? ¿Qué necesita? Por ahí son preguntas, básicas que no tenés que estar ahí pendiente, digamos, ¿no? Y que justamente son esos detalles que molestan, pues, al usuario, ¿no? Que no te contesten. Claro, eso es lo principal. Porque vos decís, bueno, atiendo de 8 a 8 a 8, ¿no? Pero ya son las 8:30 y nada que contestar. ¿Por qué no contestar? Porque tenés una chorrada de mensajes detrás y hasta que le contestes a veces te llegó otro montón, digamos, ¿no? Que es lo que sucede regularmente en las fechas de corte. Hoy se corta y, y tenés que ir recibiendo. Recibís la plata, confirmas que te llegó, de que confirmas que te llegó, recién lo activás. Y eso por 100 clientes. No, entonces cuando llega al último ya pues está molesto, digamos, ¿no? Se quedó medio día fácil sin internet, totalmente. Entonces, si no hay automatización, el que hace ese laburo se come todo el trabajo. Y si hay aparte de facturación, se va a hacer mantenimiento o hay una tronca en caída. Pucha, ese día perdido porque no facturó. ¿Y cómo estamos yendo en el este? ¿Se están tocando los puntos que tienen consideración? ¿Quiere agregar alguno más para que vayamos haciendo hincapié, o sea, direccionando la charla hacia ese lado? No, creo que está bien. Estamos bien, porque ya tocamos el tema leal, ya vimos la diferencia entre un WIPS y un ISP. Eso, Sí. ese punto está bueno, ya que, bueno, como me dice Chucho, ¿no? Hay que también, como vamos abocado a es bien amplio, entonces a veces toca sacarle los conceptos básicos para que entiendan de qué estamos charlando. Ah, Y nosotros a veces cuando decimos un WIPS o un ISP, ¿y eso qué es? claro, claro. O sea, ¿qué es? Entonces ahí es donde yo me hago medio el loco. Pues lo que, ay, ¿qué es eso? A ver, explíquenos un poquito y ahí es donde sacamos esos conceptitos. Clarísimo. Ya quieren, ya. El tema de la futura, no, yo, Chucho, ya no te relajas tanto.
Carolina, eso sí, dice Chucho que le hagas más preguntas. O sea, que vayas sacándole así cuando le está charlando, intervenís en alguna parte, complementás con alguna preguntita, por más sencilla que sea, es bueno. Siempre, que haya siempre esa interacción entre todos. ¿Ya? Neta. Bien, continuamos grabación en 5, 4, 3, 2, 1. Volvimos nuevamente. Después de una breve pausa, continuamos con la charla. Buenísimo, ingeniero, la verdad, todos los puntos que nos comenta. Sigamos, ¿no? Estábamos en el punto de... Que hemos estado conversando acerca de empresas ISP pequeñas, privadas, que están operando en el mercado. Algunas que han hecho algunas migraciones de un WIS a un ISP con una red FTTH. SEAS. Pero me gustaría conocer, o si podemos identificar qué ISPs estamos conociendo en el mercado para que cuando los ubiquemos sepamos en qué rubro están. Probablemente escuchemos el nombre de la empresa, pero no sabemos que están dando este servicio. O sea, actualmente ya son cientos de empresas, ¿no? Las más representativas, pues. No, lógicamente, pues está Tigo, Entel, AXS, y las cooperativas a nivel Local. nacional, ¿no? Bueno, hablando a nivel nacional, ¿no? Exacto. Y claro, cada departamento tiene sus propios ISP, digamos, ¿no? Entonces, la verdad, conozco muchos, pero no sé si aportaría a decir nombre, ¿no? Lo que sí, retomando, digamos, el tema de las migraciones, que es justamente donde puedo yo aportar y trabajar con esas empresas, es que ese paso, son muy buenos en inalámbrico, pero les falla la parte de fibra, ¿no? Entonces, hacen esa migración y necesitan a alguien que los asesore de cómo hacer esa migración. Existe incluso mucho estigma, mucho miedo de que la fibra es muy frágil y tengo miedo de dañarla y no sé qué fibra utilizar. Bueno, y ahí es donde uno entra a asesorarlo, y más que asesorarlo también ayudarlo, y a través de las capacitaciones poder darle ese background, digamos, necesario para que puedan practicar con la fibra, ver que no es de otro mundo, digamos, ¿no? La fibra, y que puedan funcionar, medir, ver cuáles son las alternativas del mercado, acompañado lógicamente de la teoría. Pero la clave está en que le pierdan el miedo y que a largo plazo tiene su rentabilidad. Ahora, el tema es cómo yo lo dimensiono, porque también hay un aspecto de configuración y hay un aspecto de gestión. Y, como decíamos anteriormente, la atención al cliente, ¿no? Entonces, de los tres, el punto clave está en la atención al cliente. Si no los atiendo bien, va a venir otro y me migro de operador y listo, digamos, ¿no? Tenemos que hacer hincapié en nuestros usuarios. En los usuarios siempre, ¿no? Y creo que lo tocamos en la anterior charla, pero la mayoría de los ISP se centra solamente en brindar internet. O sea, como les decía, es un commodity. ¿Ya de qué sirve dar internet solamente? Si viene otro operador y te da internet, los dos te dan lo mismo. Sí. Se centra en la atención al cliente, ¿no? Y si los dos dan una buena atención al cliente o los dos dan una mala atención al cliente. O sea, no hay diferencia entre uno y el otro. Generalmente levantamos la mano cuando el servicio tiene algún problema, ¿eh? Claro. Cuando nos pasa, es decir, ¿qué pasa cuando tenemos la necesidad de estudiar? Es decir, con la situación que haya sea por algún tipo de enfermedad que sucede. Es decir, por temporadas tenemos, ¿no? Lo que es los resfríos, el tema de los mosquitos, por ejemplo. Entonces, ¿qué hacen las autoridades? Dicen, bueno, señores, se va a pasar clases virtuales. Todos los estudiantes, entonces, que necesitan internet para conectarse a sus clases virtuales. O si hablamos un poquito más arriba, el tema de los papás o las personas que trabajan, necesitan internet para conectarse de forma remota a su estación de trabajo, ¿no? Entonces, ¿qué sucede cuando justo en ese momento se corta el internet? Falla. Durante todo el tiempo anterior, es decir, en el mes de los 30 días, 29 funcionaron bien, pero justo ese día falló. Entonces, ¿cómo atenderlos correctamente a nuestros usuarios? Y especialmente porque falla uno y no solamente se va a quejar uno, se van a quejar todos al mismo tiempo. Entonces, ¿cómo se podría brindar esa atención de forma oportuna? Lógicamente ahí pues que trabajar el tema de la capacitación pues con la atención al cliente. Mira, ese es un tema bastante delicado
y lo puedo decir en carne propia, que dentro de la empresa de telecomunicaciones, en las N que he podido trabajar y ver este aspecto, no solamente en la parte técnica de despliegue ni de proyectos, sino en la atención justamente del cliente, es que todas flaquean en lo mismo. Primero, que contratan a personas técnicas porque tienen que tener conocimiento técnico para dar solución, ¿no? Así es. Y se olvidan del resto. Cero capacitación, atención al cliente, no saben utilizar las herramientas, no hay reportes, registros, seguimiento, no hay nada, digamos, ¿no? Entonces, solo se centran en que sepan los aspectos técnicos y el resto lo olvidan. Entonces, no hay atención al cliente en sí mismo, ¿no? Se deja a un lado el aspecto humano. Exacto, o sea, si por X o Z motivo encontramos una persona que, aparte de que sabe conocimientos técnicos y sea buena persona, buena para conversar con el cliente, oye, ya la hicimos, digamos. Pero el 90% de nuestra área no es. Nos enfocamos bastante, lo mencionamos antes igual, nos enfocamos bastante en las habilidades duras, que son justamente los tecnicismos que nosotros manejamos, Exacto. como ingenieros. Pero ¿qué sucede con las habilidades blandas? El tema de la comunicación, la empatía. ¿Dónde quedan esos factores cuando le falla el internet a los usuarios finales? Y especialmente un usuario final, justo en ese momento, va a estar colérico. ¿Por qué? Porque tiene que pasar clase, sus hijos en todo caso, o tiene que trabajar. O bueno, si se trata también de si es que está viendo algo, ¿no? Una película en streaming, cualquier cosa. Entonces, justo en esos momentos es donde nosotros tenemos que entender esa parte de nuestro cliente final para darle, aparte del servicio que le vendemos, también brindarle una atención preferencial, ¿no? Si es el caso, y oportuna. Claro, es justamente eso, ¿no? No tenemos, al menos en Bolivia no he visto, quizás en las grandes empresas como Tigo, que incluso actualmente creo que ya no hay una línea directa para contactarte con una persona, ¿no? Todas a través de mensajería. O sea, está bien automatizar, pero no al extremo, pues, ¿no? Hay veces que uno necesita que te atienda una persona para indicarle el problema preciso, que de todas las que te da el chatbot no está, digamos. Entonces, volviendo al diferenciador que tienen los ISP más pequeños contra los grandes, ese debería ser la atención al cliente. Pero, si hablamos de aspecto económico, tener una persona cualificada con aspectos técnicos y de habilidades blandas no es una persona o no es un talento barato, ¿no? Entonces, Exacto. para una empresa es un alto costo porque si no lo tiene las habilidades, hay que capacitarla. Y esa capacitación tiene un costo y el tiempo El también. tiempo total. Entonces, incluso hay personas que no soportan la presión de la atención al cliente. Así Ya es. están capacitadas, pero no la soportan la atención. Eh, y hay que tener, como que se dice, ¿no? Vocación para atender al cliente. La verdad que hay que tener vocación, aguantar muchos aspectos. Hay días buenos y hay muchos días malos. Claro, es el día bueno, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay que tener mucho temple, ¿no? En fin, cuando es por llamado, por mensaje es más fácil, ¿no? Pero si es face to face, es más difícil, ¿no? Porque tenés que contenerte más, aspecto físico, ¿no? La mirada, el tono, todo eso cuenta. El lenguaje corporal, Exacto. que es. Entonces, por teléfono o por mensaje es más fácil ser cordial, digamos, ¿no? No se nota que detrás de eso hay una persona histérica. No, buenísimo. Ese es un punto a favor para los ISP pequeños, donde pueden ellos abordar ese punto y reforzarlo, ¿no? Para mantener a sus clientes con ellos. Genial. Ahora, mira algo que te he mencionado sobre el tema de las capacitaciones internas. Las empresas lo que tienen que hacer es ver un mecanismo en el cual se pueda hacer una pequeña academia, una pequeña capacitación interna, un desarrollo in-house de todas las herramientas y básicamente todo lo que necesita saber una persona para ir escalando, ¿no? Entonces, ahí es donde entra recursos humanos
para elaborar esta plataforma y subir y crear el contenido necesario para que las personas que realmente están interesadas en tener un upgrade, digamos, de ir subiendo de cargo, si es que en sí mismas ellas tienen ese deseo, se va a ver en el consumo de estas herramientas. Si no, ¿cómo lo mediría? Tendría que hacer pruebas, ¿no? A ver quién está capacitado. Entiendo que algunas empresas así lo hacen. Por ejemplo, tienen su propia plataforma de aprendizaje dentro de la empresa. Ahora, en el caso de Tigo, sabía que se les paga a todos los trabajadores algunas plataformas virtuales que están disponibles para que puedan escoger cualquier curso que quieran. Correcto. Entonces, imagínate, tenés toda la plataforma disponible a tu alcance para capacitarte. Ahora, si no querés hacerlo, es porque realmente no te interesa, bueno, ¿eh? Sí. Entonces, como empresa, que te den esas posibilidades es tremendo. O sea, no todas las empresas te dan esas posibilidades, que es lo que hablábamos anteriormente. El que quiere sobresalir tiene que buscar capacitaciones o cursos especializados afuera de la universidad, ¿no? ¿Por qué? Porque ni la universidad ni el trabajo te lo va a dar. Sí, en el trabajo tenés que hacerlo porque es tu obligación. Y si no lo puedes hacer, van a buscar a otro que sepa. Correcto. Entonces ahí es donde buscas una capacitación. Pero que si la empresa misma te está capacitando, te está dando todas las herramientas, pero vos no querés, ya es otro el tema, ¿no? Pero Así ahí es. vos estás formando a personas que con el conocimiento que realmente querés que aprendan. Cierto. Increíble, vos podés crear un programa literalmente como querés que salgan y con qué habilidades querés que salgan, técnicas y blandas. Y todo depende solamente de vos. Y la presión va a estar netamente en el trabajador. No es una obligación que el trabajador lo haga, pero ahí se va a demostrar si el trabajador quiere sobresalir, quiere avanzar o no. Pero estamos hablando de palabras mayores, pues ya eso, ¿no? Un pensamiento fuera de la caja. En nuestro medio sí, para que hay varias empresas que manejan esa misma metodología. Es decir, donde contratan plataformas externas, donde ya prácticamente están todos los cursos habidos y por haber. Y se le incentiva justamente a los trabajadores a que hagan los cursos, ¿no? Que desarrollen sus habilidades, tanto habilidades técnicas como habilidades de socialización o comunicación, etcétera. Hay tantísimas, pero depende de uno. Con esto también nos damos cuenta que no solamente ser autodidacta es conveniente cuando uno es estudiante de la universidad, sino una vez uno sale de la universidad, ingresa a un entorno laboral, también tiene que seguir capacitándose. La capacitación y especialización es continua durante, considero, durante toda nuestra vida. Tiene que ser así. Es algo súper necesario para nosotros. Había una frase que me gusta mucho y decía, ¿no? El que no aprende algo nuevo cada día muere más rápido, ¿no? O sea, muere cada día. En vez de crecer, va muriendo, ¿no? Y especialmente en estos tiempos de crisis, que es cuando más nosotros tenemos que desarrollar nuestras habilidades, Así es. ¿no? La presión genera cosas muy bonitas. El diamante no se genera solamente por Hay que salir de la zona de confort, ¿no? accidente, siempre. En una consulta. Volviendo a los ISP que son emprendedores. ¿A qué se enfrentan con respecto, lo voy a replantear, un ISP ilegal? No encontré la información. Dale, Carolina. Ujú. ¿Cuáles son los riesgos que enfrenta un ISP ilegal al desplegar servicios? Bueno, más allá de las multas que puede llegar a tener, es la inversión, pues, ¿no? Dependiendo del tamaño de inversión que vaya a hacer, lo va a perder todo. Ahora, resulta que en el medio, ya como experiencia, hay muchos ilegales, ¿no? Y como son ilegales, no hay forma de denunciarse uno al otro, ¿no? Yo ilegal voy a denunciar al otro ilegal. Claro, es tirarse un tiro al pie. Claro, entonces, entre denuncias y denuncias, prefieren no denunciarlo, pero recurren a otros métodos, ¿no? Como se dice, como si fuera un cartel, ¿no? Ya saben ustedes qué. Entonces, este es mi territorio y aquí mando yo y no voy a permitir que nadie más entre. Es como, ¿cómo hago yo eso, no? Se genera un monopolio en una Claro. reducida. Tratan de mantener ese monopolio justamente, de cierta forma.
Y lógicamente el que quiere, pues es el primero que llega, ¿no? Pero si los dos son ilegales, no hay forma de que eso sea un equilibrio, ¿no? Entonces empieza una guerra desleal a nivel ya físico, de cortarse, dañarse la red uno al otro. Entonces, mientras, como hablábamos anteriormente, si un cliente cuando necesita el internet no lo tiene, lógicamente se va a sentir afectado y va a buscar otras alternativas. Entonces ahí es como trabajan normalmente los ilegales. Voy cortando, destruyendo esa red para que sientan que el servicio es malo y se queden conmigo o se miren hacia mí. Pero resulta que el otro hace lo mismo y al final el cliente es el que sale perjudicado. Y, y es más, o sea, eso no le hace bien a nadie, pues, ¿no? Ni al usuario, ni a las dos empresas que están en la zona. Entonces, básicamente, ese es uno de los aspectos negativos de ser sin licencia, lo voy a decir, ¿ya? No me gusta mucho la palabra ilegal. Entonces, sí, de no tener licencia. Y obviamente el otro aspecto es la persecución legal que puedes llegar a tener, ¿no? He escuchado casos en los que, como decíamos antes, hacen la solicitud de permiso, la licencia hacia el ATT, pero a medida que ingresan los documentos, vos no esperas a que llegue y empezás a cablear, ¿no? Porque hay un aspecto que hablábamos, hay un cruce de información del ATT versus Entel, ¿no? ¿Cierto? Entonces, muchas veces resulta que ya vos presentaste tu documentación y da la casualidad de que no te salen los documentos porque Entel va a entrar ahí, ¿no? Entonces llega Entel, cuando te salen los documentos a los 6 meses ya perdiste el mercado. Claro, porque ya levanta el Ya primero. llegó Entel primero. Entonces, la idea, la lógica vendría a ser entrar primero, así no tengan los documentos. Y ahí es donde existe el riesgo. Y ahora, no es equitativa pues la competencia bajo esas condiciones, pero ni modo, pues no, estas empresas asumen ese riesgo de ingresar a pesar de no tener la documentación, y el riesgo lógicamente se ve después, ¿no? Porque ya viene la demanda por el uso indebido de postes, y bueno, hay un monto mensual que es retroactivo del día cero que empezaste a cablear, ¿no? Porque, como les decía, el ejemplo de un cuarto en alquiler, vamos a suponer que ustedes tienen un cuarto en alquiler y viene una persona y se mete a vivir ahí. Ustedes fueron un día y cuando vieron, ya estaban los muebles en la cocina y todo ahí, y la persona viviendo. No, habría que sacarlo. Pero finalmente ustedes tenían el cuarto para alquilarlo o no. Entonces, bueno, hagamos un trato. Mira, este día vos ingresaste, pero como ingresaste sin permiso, te voy a cobrar tanto, tanto, tanto. Si no, te vas a tener que salir, ¿no? Lógicamente hay ciertos aspectos que hay que considerar también, el bajar la fibra, y si no la bajas, la multa va a seguir creciendo, ¿no? Y lógicamente si no pagas tu multa, eso puede llegar a aspectos legales, judiciales, hasta llegar a tener una cárcel, pues, ¿no? Porque si no pagas, por supuesto que tenés que hacerte cargo de las consecuencias. Correcto. Y ahí es un aspecto bien delicado, pues, ¿no? Ya más allá de lo económico está el tema de la libertad, pues, ¿no? Sí, que está en juego. Entonces, si te vas a meter a jugar así, tenés que tener en cuenta de que hay que tener un colchón económico para cuando eso suceda, pues, ¿no? Así es. Ser emprendedor en el ámbito de las telecomunicaciones requiere que tengamos un colchón económico. Creo que en cualquier lado. Hay, hay inspecciones de parte de la ATT con respecto a un ISP o a un despliegue cableado. Mira qué No sé. buena pregunta esa, ¿no? Porque desde el punto de vista legal, la ATT siempre va a ir y va a atacar a los legales, a los que tienen la documentación. Porque los que no tienen, a no ser que sea por denuncia, no actúan.
Y como hay N cantidad de denuncias y no tienen el personal suficiente, básicamente lo dejan sin efecto. O sea, vos vas y preguntas a la ATT el caso, si en algún momento denuncias algo, está archivado. Se pone interesante eso, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema? Adicionalmente, como proveedores de Internet, que la ATT, cuando ya vos sos legal, te tiene en la mira. Y siempre va a estar ahí pendiente de lo que haces y de lo que no haces. O sea que si lo ponemos en una balanza, tener licencia y no tener licencia, lógicamente no tener licencia va a ser más rentable, pero las consecuencias son también altas, digamos, ¿no? Pero yéndonos al hecho de la supervisión que hace la ATT, van a supervisar justamente a aquellos que tienen licencia o han solicitado su licencia. Desde el punto de vista práctico, no tiene sentido, pues, ¿no? Porque yo estoy pidiendo una licencia en una zona y quiero hacerlo todo legal, pero resulta que ahí hay ilegales. ¿Por qué en vez de primero regularme a mí, por qué no inspeccionan la zona y sacan a todos los ilegales? Entonces, ¿cuál sería realmente el valor de una licencia? Viéndolo así en aspectos prácticos. Ninguno. No hay un valor más allá del hecho de que tienes la licencia y podés adquirir el uso de postes y algunos, la posibilidad de brindar el servicio, digamos, ¿no? Pero después más allá no existe un aspecto positivo, porque además tenés que pagar impuestos, tenés que pagar personal, planillas, todo tiene que estar en orden, reportes a la ATT, cuántos usuarios nuevos tenés, cuántos usuarios se retiraron, cuánto pagaron, o sea, tenés que mandar un montón de reportes a la ATT. Y como es legal o como una empresa sin licencia, no. Y cuando no presentas un reporte, ahí viene la ATT. Ahí está esperando a que no presentes un reporte para caerte, digamos, con todo. Entonces, realmente, en aspecto práctico, te diría que tener licencia no es la gran cosa, pero sin licencia no puedo hacer nada. Ahora, las revisiones que hablábamos, ya hablando de WIS o de radioenlace, entiendo que va a haber un mayor control al respecto de eso, pero no está en funcionamiento actualmente, ¿no? Pero ni siquiera con los ilegales están actuando, entonces todo va apuntando hacia las personas que tienen frecuencia licenciada, si están utilizando la frecuencia. Si en esa zona hay 10 frecuencias en uso que no están licenciadas, no, van a la que está licenciada para ver si están cumpliendo la norma, el resto no importa. Y así sucesivamente. Claro, y trabajar de esa forma es difícil, es asfixiante, porque tenés la competencia por un lado y también tenés al ente regulador por otro, que de igual manera te oprimen. ¿Qué es lo que le decía al comienzo, no? Cuando hablamos del Ministerio o el Viceministerio de Telecomunicaciones y su dependencia con la ATT, realmente hay una política de Estado con relación a telecomunicaciones, a cubrir la mayor cantidad de territorio boliviano con Internet. ¿Cuál es la proyección? Y justamente ahora en época electoral no se habla tampoco de eso, digamos, ¿no? Obviamente hay muchas cosas más importantes económicamente hablando, pero en un plan de gobierno se tienen que tocar muchos aspectos, pero no están tocando algo que es fundamental. Si ya dijeron que el Internet es un servicio básico, entonces estamos hablando que tiene un nivel de importancia al igual que la luz y el agua. Correcto. Entonces, pero no se está tocando a ese nivel. O sea, dicen que está al mismo nivel, pero en la práctica no es. ¿Dónde están las políticas que están relacionadas al despliegue de la fibra óptica? ¿Cuál es la proyección? ¿Cuáles son los incentivos? ¿Cómo se maneja a nivel estatal los temas relacionados a la expansión? Y es ahí justamente como si no hay una política,
Puede venir alguien y decir, hay que lanzar un nuevo satélite. Y esa va a ser la solución. Pero como no hay política, cualquier cosa sirve, digamos. Y no, por ahí no es el camino. Imagínense, y volviendo al nexo que tiene la ATT, el viceministerio con Entel. O sea, Entel con los mismos recursos que los ISP pagan impuestos, genera el despliegue de la fibra óptica, ¿verdad? De su propia red. Pero al momento de querer, yo como ISP, que a la vez pago mis impuestos, querer utilizar la infraestructura de Entel, es decir, quisiera solamente un hilo de ese cable que está cableado por esa zona, quiero que un hilo se desvíe hacia una localidad que yo voy a brindar servicio, pero es posible, pero los precios son absurdos, o sea, increíblemente inviable poder trabajar con Entel en ese aspecto. Entonces, pero, o sea, existe la necesidad, ¿no? Que es que pueda llegar el servicio a todas las localidades. Existen los interesados de que puedan hacerlo, pero resulta que el Estado no colabora con eso. Y no solo que no colabora, sino que además te frena, ¿no? Te pone barreras, más barreras, más barreras. O sea, al final, ¿qué es mejor una persona, un ente que se haga a un lado y que deje que trabajar? ¿No? Lo ideal sería pues que venga ese ente y más allá de regular o implantar leyes que aporte al desarrollo integral de todos los nuevos operadores, digamos, ¿no? Claro. Pero resulta que es totalmente contrario a esa lógica, ¿no? Totalmente. En la práctica es totalmente lo opuesto. En vez de incentivar, frena. Frena el progreso, el desarrollo, el despliegue de las redes FTTH, Claro. que es ahorita, Es tan fácil, literalmente es fácil agarrar la fibra que está en desuso de Entel y poder explotarla, claro, eh, usarla optimizarla. Mira, al máximo. hablábamos en la anterior charla de las nuevas tecnologías, ¿no? Así es. Fibra multicore y demás. Bueno, esas son las nuevas tecnologías, los nuevos tipos de fibra. Pero estamos hablando de fibra que ya están instaladas. Lo que tenemos en este momento. Claro. O sea, lo único que se tiene que hacer es instalar nuevos equipos porque la fibra sigue siendo, ¿Sigue siendo fibra? no, sigue siendo óptima para nuevas tecnologías. Entonces ahí podemos instalar equipos DWDM que por un solo hilo de fibra podemos mandar varias longitudes de onda y que con cada longitud de onda estamos hablando de poder transportar 40 gigas fácilmente. O sea, en un hilo puedes mandar hasta 24 longitudes de onda y cada longitud de onda 40 gigas. O sea, ¿de cuánto estamos hablando? Correcto. ¿No? Y a través de un solo hilo poder enviar longitudes de onda para varios proveedores. O sea, estamos hablando de que lo que no hay es voluntad realmente, ¿no? Exacto. Son nuevos equipos, nuevas tecnologías, podemos multiplicar el ancho de banda que ya tenemos, por la fibra ya está tendida. Exactamente. Entonces ahí es donde no se da campo para poder. Lógicamente hay una inversión, pues, ¿no? Pero el cálculo económico es fácil, pues, ¿no? Mientras más operadores aparezcan, más impuestos van a ingresar y lógicamente eso genera mayor movimiento económico, porque si le estás dando la oportunidad de que aparezcan nuevos operadores legales, sin tanto Sin tanta burocracia. burocracia, impuestos y problemas, lógicamente con todo gusto voy a pagar mis impuestos, pues, ¿no? Porque estoy haciendo uso de la infraestructura. Entonces, para que la mantengan estable, la mantengan en funcionamiento, bueno, pago mis impuestos tranquilamente. Ser legal en Bolivia cuesta demasiado. Tremendo. Así es. Y eso da campo a que, bueno, no tener licencia sea una opción más viable y más rentable. No por nada, Ese ámbito. nuestro mercado es altamente informal Sí, a nivel nacional A en nivel todos los nacional. aspectos. claro. Según un estudio estadístico, casi el 80% de Bolivia es informal. Y solamente el 20%, bueno, es dependiente de alguna empresa o institución. Entonces, sí, hablamos de que la informalidad está en nuestro día a día y en todos los ámbitos de negocio. Y es porque es mejor ser informal, pues. Claro.
Porque si en vez del ente regulador ayudarte a progresar, más al contrario, te pone traba tras traba, entonces obstaculiza tu desarrollo como tal. Y por ende el servicio se ve atenuado, ¿no? Llegamos al usuario final con unas pocas gotas que es totalmente... ¿cuál es el término adecuado? Como cliente final, si es que me llega un mal servicio, pues me voy a quejar. Pero de todas maneras igual tampoco contribuyo porque viene a ser un círculo vicioso, ¿no? Ahora imagínate, a pesar de todo eso, a pesar de la crisis actual, de la crisis en aumento que ha venido en los últimos años, porque esto ya está tocando, digamos, los puntos más altos, a pesar de eso, sigue habiendo personas que quieren implementar redes, ¿no? O sea, empresas que están buscando su licencia. Sí. A pesar de todo lo que te comento, digamos, ¿no? Todas las trabas que la ATT te pueda poner, inclusive a pesar de eso, hay el interés de seguir y continuar con las inversiones. Pero no hay la voluntad política, por decirlo así, Exacto. de poder aperturar la posibilidad de que estos nuevos ISP puedan crecer, porque no existe una política en sí, digamos. Sí. Estamos en un año electoral, es época de elecciones. Esperemos que nuevas formas de pensar den lugar a nuevos desarrollos tecnológicos, ¿no? Que al final y al cabo somos nosotros los ciudadanos los que nos vemos beneficiados desde hoy hacia el futuro, hacia adelante. Bien, no, buenísimo. Y es que hablamos de nuevas tecnologías, ¿cuál considera que es una tecnología emergente que debería ser ampliamente utilizada e implementada? Bueno, ya lo había mencionado anteriormente, que son las redes DWDM, ¿no? Bien, Las redes DWDM están destinadas a larga distancia, ¿no? Que es lo que les mencionaba, ¿no? Para poder potenciar las áreas rurales, que es donde, en teoría, la idea es poder cubrir la mayor cantidad poblacional o geográfica para poder dar el servicio, es a través de este tipo de tecnología. Con un solo hilo de fibra podemos mandar N cantidad de información, incluso ya llegamos a hablar de tera, pero lógicamente con equipos mucho más avanzados, que en la actualidad, pues, por la demanda puede ser que no sea necesario, pero ya mirando hacia futuro, podría ser arrancar de una vez con ese tipo de tecnología, ¿no? Entonces, ese podría ser uno. La otra es el manejo de redes neutras, ya. ¿ya? ¿Qué son las redes neutras? Ustedes van a ver en el centro de la ciudad una maraña de cables. Así es, todos los días lo vemos. Y no solo es aquí, sino a nivel mundial, donde los cableados son a través de los postes. En cualquier ciudad que ustedes vayan, van a ver eso, exceptuando las que ya están migrando a este tipo de infraestructura. Entonces, ¿qué serían las redes neutras? Primero, que solamente haya un cableado, un solo cableado. Y sobre ese cableado, todas las operadoras estén metidas en ese cableado, ¿no? Entonces, básicamente, al haber solo un cableado, van a haber varios puntos de conexión específicos, y quien se conecte ahí, no importa qué operador sea, va a salir de las mismas cajas, pero internamente, ya a nivel lógico, a nivel de configuración, la información, los datos, los paquetes o el plan, ¿no? El proveedor de internet, o como quieran verlo, es a nivel lógico. Entonces, ese mismo cableado que llega a la casa es un solo cableado. Si está contigo, ya perfecto, pero después ya no quiero trabajar o no quiero el servicio de Tigo. Quiero cambiar a otro proveedor. Y directamente, por configuración, lo puedes hacer. No necesitas una instalación nueva de nada. Correcto. Entonces, ¿qué estamos hablando? Ahorro de cable, ahorro de tiempo, ahorro de plata, eficiencia, cambios inmediatos, como es ahora la portabilidad numérica, Exacto. ¿no? Tenemos un número, si estamos con una empresa, por citar un ejemplo, Entel, vemos que el servicio tal vez no es muy bueno y queremos probar un nuevo servicio, podemos cambiarnos a Tigo y viceversa. Exacto. Esa sería la analogía perfecta para La describir lo que portabilidad numérica, ¿no? Así es. Ahora, pero
tenemos que tener en cuenta de que estamos hablando de tener la fibra óptica como la infraestructura como servicio, Totalmente. ¿ya? Es como tener un edificio y en ese edificio tengo varias oficinas, pues, ¿no? Entonces, el edificio en sí misma, esa es la red neutra, y cada oficina vendría a ser un operador que puede entrar y salir, dependiendo de cómo ellos lo manejen, ¿no? Entonces, básicamente el edificio son todos ISP. Y usted como cliente puede entrar al edificio y escoger cuál ISP quiere, ¿ya? Básicamente el edificio es la red neutra. Eso reduce varios aspectos, ¿no? A nivel económico, solo es una red, solo es un solo mantenimiento, un solo despliegue, mejor administración de los cables y lo, el que maneja la red neutra se encarga de toda la parte de la infraestructura. Ahora, los ISP como tal, ¿qué hacen? Y es lo que volvíamos anteriormente, el servicio al cliente. Se enfocan 100% en la atención al cliente. Entonces ya dejo de pensar en si se dañó el cable, si el equipo se quemó, si hay que hacer alguna configuración extra. ¿No? Eso se lo dejamos a la empresa que da el servicio de red neutra. Yo me encargo de ver qué más servicio puedo darle al cliente. Lo llamo, le pregunto que está bien, si está bien el servicio, qué más necesita, si necesita una visita, si hay que cambiarle algo, si necesita mayor cobertura. Todo enfocado al servicio, Sí. a la atención. ¿Por qué? Porque ya no tengo eh, el equipo técnico gigante para poder ir y desplegar redes, ir y hacerle mantenimiento, ¿no? Si se cortó algo, tengo que tener un equipo. Y mientras más grande la red, más gente necesito para cubrir esa demanda. Así es. Entonces, todo eso está dividido ya. Un operador de servicio o un ISP con un operador de red neutra. Y bueno, el tema de las redes neutras, a nivel de unidad de negocio, existe una variedad inmensa, ¿no? Cada operador puede tener, cada ISP puede tener una característica diferente, ¿no? Entonces, ya yo quiero alquilarla a la red, pero yo quiero hacerme cargo de la última milla, desde el punto de acceso a la casa, con mis propios cables, con mis propios equipos, con mi propio personal y todo yo. O al 100% a la red neutra. Solo me dedico al servicio. Y así sucesivamente podríamos ver varios otros aspectos y unidades de negocio que salen a través de este tipo de eh, modelo de negocio, como digo, ¿no? O sea, submodelo de negocio a través de eso. No, súper interesante, Carlita. Bastante, ¿eh? Ahí Bien, seguimos. nos apagaron la luz. Hablando de redes neutras, ¿sabemos si hay algún avance con respecto a un despliegue de forma local? Mira, volviendo a lo que ya habíamos hablado. Si no hay políticas públicas al respecto, estamos hablando de que es muy difícil que eso avance. Puede venir una empresa con todas las intenciones de poner su red neutra, pero si las políticas no acompañan a eso, o sea, es decir, la legislación ni siquiera está preparada para recibir eso, hasta que lo regulen va a pasar un montón de tiempo, ¿ya? Eh, Como ejemplo, vemos las últimas noticias con respecto al tema de las criptomonedas, ¿no? Entonces, hace un par de meses atrás, el mismo gobierno decía que las criptomonedas estaban prohibidas en Bolivia. Y ahora, si no me equivoco, el Ministerio de Economía sale y dice que va a haber un boliviano virtual. Pero todo esto sale o nace a raíz de la coyuntura social económica, digamos, ¿no? Pero si no hubiera, todo seguiría estancado. Ahora, visto desde el punto desde el lado de las telecomunicaciones, como rubro no tenemos un solo ente que le haga frente directo a la ATT, ¿no? Lamentablemente somos un país de muchas asociaciones. O sea, todo se mueve a través de asociaciones, ¿no? De los micros hasta los vende galletas, digamos, si quieren algo, tienen que formar su propia asociación. Ahora,
¿cuál es la asociación que respalda al rubro de las telecomunicaciones o propiamente a los de ISP? No existe. Obviamente, si no existe, los que van a ir y solicitar o hacerle frente a la ATT van a ser individuos personales. Y si vas a nombre personal a la ATT, lógicamente, ¿qué va a suceder? Vas a quedar fichado, pues, ¿no? Vas a quedar en la lista negra porque sos de las personas o de las empresas que exigen demasiado. O sea que estás entorpeciendo lo que el status quo del ATT maneja, ¿no? Y si viene otro, igual en la lista negra, es más fácil eh, desintegrar a aquellos que aparecen de a uno que desintegrar a una asociación en sí, Correcto. ¿no? Ahora, ¿pero por qué esa necesidad de formar asociaciones? Pues, ¿no? Lamentablemente vivimos en un país que si no formas tu asociación, no tenés poder de presión. Culturalmente, esa es nuestra forma de trabajo. Ahora, Esa es una realidad. y ahora, volviendo a la pregunta de cómo van los avances en tema de redes neutras. Dicho esto, viéndolo de que no hay políticas claras y las que están no son nada favorables, ¿qué empresa se va a animar a entrar a formar redes neutras? ¿No? Porque sí, es cierto, ya hablando de redes neutras, la inversión es mucho más alta, porque hay que tenerle un piense mucho mayor a escala, ¿no? Esas son economías de escala ya. Es muy difícil que una empresa venga y quiera invertir en las circunstancias en las que estamos, tanto económica como legalmente hablando. Entonces, ahora se preguntarán por qué no vendrán otros operadores o por qué no tenemos 5G hasta ahora, digamos, ¿no? Totalmente. Hay que compararse, más allá de lo económico, también en la cantidad poblacional que tenemos, pues, ¿no? No somos un país atractivo a nivel de consumo. Simplemente basta con mirar a una de las ciudades de Brasil o de Perú y nos vamos a dar cuenta que somos en cantidad poblacional mucho menor que eso. Si estamos hablando a nivel nacional versus una ciudad, digamos. O sea, y eso que estamos separados en todo el ámbito nacional, imagínate. Y ya, como habíamos mencionado, mientras más extenso sea, más difícil de cubrir, más inversión hay que hacer. Entonces, no somos atractivos tampoco para empresas de afuera, digamos. Nos falta mucho camino todavía. Considero que tenemos que progresar bastante. Si bien las nuevas tecnologías están presentes a nivel mundial, pero todavía a Bolivia le falta bastante en diversos ámbitos. Y si nos enfocamos especialmente en nuestro rubro, las telecomunicaciones, igual. Tenemos que seguir para adelante, ¿no? Bien, buenísimo. Ingeniero, quiero hacerle unas preguntas transversales acerca de Czech Fibercom. Adelante. Bien, más que todo abocado a nuestro segmento estudiantil, que es principalmente quien nos oye bastante. Dice, ¿está abierto a recibir pasantes o practicantes en su empresa? ¿Y qué perfil es el que buscan ellos? Para serte sincero, todo está en base a los proyectos, porque nos enfocamos a proyectos y como es proyecto, es temporal, ¿no? Entonces, a medida que van apareciendo los proyectos, se va solicitando el personal y vamos utilizando, digamos, ¿no? Que los talentos que aparecen y que se requieren y dependiendo del tipo de proyecto también, ¿no? Eh, pero básicamente se podría decir que el perfil es actualmente que tenga las habilidades de utilizar los software de diseño y de gestión, ¿no? El resto ya nosotros los capacitamos totalmente en todo lo que es el manejo de materiales, equipo, todo lo que tenga que ver con fibra óptica y configuraciones de radioenlace y OLT y todo lo que tenga que ver, digamos, con las redes. Pero es importante que vengan con el background de habilidades fuertes en manejo de software, ¿no? Así es. Buenísimo. Y si en este momento un estudiante nos está viendo
¿qué debería empezar a formar para poder integrarse en su empresa? Bueno, ya lo hemos hablado creo anteriormente. El tema de las inteligencias artificiales es muy fuerte. Hay una brecha que antes era muy alta a nivel mundial, ¿no? Ahora nosotros, hay que ser sinceros, como tercermundistas, había una brecha muy grande a nivel académico, ¿no? No podíamos acceder fácilmente a contenido de alta calidad para formarnos. Bueno, desde la aparición de YouTube, lógicamente ahora podemos capacitarnos y Sí. poder desarrollar habilidades blandas como duras. Sin embargo, este, nadie va a presentar y va a decir, hice un curso de YouTube, ¿no? ¿Qué validez, digamos, tiene? A pesar de que en efecto pueda tener las habilidades y los conocimientos, pero siendo sincero, ¿quién va a recibir a una persona que dice que se capacitó en YouTube y ponerlo a trabajar de forma directa, ¿no? Eh, Existe un riesgo, pues, ¿no? Que realmente no haya aprendido. Puedes tomarle un examen, pero teóricamente sí lo sabes, pero en la práctica no. Y si lo mandas al campo, resulta que no sabía y te hace cualquier cosa, ¿no? Entonces el riesgo existe. Ahora, volviendo a la pregunta, ¿qué es lo que tiene que saber? Estamos actualmente con esa brecha ya ha disminuido bastante, ¿ya? Entonces, la inteligencia artificial nos da la posibilidad de formar o tener un tutor de cabecera con cualquiera de las inteligencias artificiales que quieran, digamos, ¿no? Pueden tener tutores de psicólogo, como de áreas técnicas, como de todas las áreas que quieran, ¿no? Ahora, lógicamente, dentro de los que son los planes gratuitos de las inteligencias artificiales. Pero si estamos hablando de formarnos y utilizarlas para un propósito profesional, no vale la pena acaso invertir en pagar quizás una membresía en alguna de las inteligencias artificiales para realmente explotarla, no como lo que estamos viendo actualmente, que solo la utilizamos para crear imágenes, digamos, ¿no? Imágenes con filtros. Y eso que Sí. más del montón, digamos, ¿no? O sea, solo nos subimos a la ola que todo el mundo lo hace y realmente no estamos dándole el uso verdadero que puede llegar a tener. Entonces, la formación en inteligencia artificial es creo yo, allá en la actualidad, una obviedad. O sea, tiene que hacerse sí o sí. Si no se aplica en las universidades, tiene que buscársela como sea. O sea, imagínate que ya la tenés la inteligencia artificial en el teléfono. ¿Qué más querés, digamos, no? Y en YouTube están todos los tutoriales de cómo puedes utilizar y explotarla. Pero si ni siquiera vamos a salirnos un poquito del ámbito académico y volver al ámbito empresarial, si ni siquiera las empresas que realmente lo necesitan de optimizar y mejorar sus procesos lo utilizan, teniendo los recursos, digamos, ¿no? Porque tienen los recursos para adquirir X inteligencias artificiales y automatizar su proceso para disminuir el personal y enfocarse en otras cosas, pero tampoco en eso estamos avanzando a nivel eh, nacional, digamos, a nivel de Bolivia. Entonces, básicamente, lo que se necesita son mentes nuevas que vengan con ese conocimiento aplicable, ¿sí? No que vengan a decir, yo le puedo ayudar en su empresa a hacer imágenes con inteligencia artificial. Pucha, como que te quedaste corto, digamos, ¿no? Con ese tema. Hasta un niño de 10 años podría hacerlo, digamos, ¿no? Sin necesidad de mucho conocimiento. Entonces, la capacidad que podamos llegar a tener de utilizar las inteligencias artificiales y demostrarle a una empresa que pueden optimizar sus procesos, mejorar sus estadísticas a través de estas herramientas, es mucho más fácil. Es ahora lo que se llama el GitHub. Ahí pueden hacer sus propios laboratorios y ese funciona ahora ya como un currículum realmente eh, palpable. No, yo no voy a decir, sé programar y hacer aplicaciones. No, aquí están las aplicaciones que ya yo he hecho. Si quiere puede usarlas. Mire, están aquí subidas. Están con mi firma.
son mías y eso es mi trabajo. Claro. Entonces estamos hablando de que ya vamos dejando un currículum evidente, sin necesidad de mostrar tantos documentos como decíamos antes, que antes sí importaban si era titulado y tenía título de XZ, ¿no? De ingeniería y demás cosas. Ahora ya es más palpable de ver el resultado de tu trabajo, de tu esfuerzo y de tu conocimiento en proyectos visibles. Demostrarme que sabes, digamos. Y es lo que veníamos hablando anteriormente. ¿Cómo puede un recién salido de la universidad, un recién egresado, poder entrar a trabajar si no ha tenido la experiencia? Cierto. Pero ellos tienen las herramientas suficientes como para crear ese escenario y demostrar lo que puede hacer a través del laboratorio. No he tenido la experiencia de trabajar en una empresa, pero he desarrollado este laboratorio y sé que puedo hacerlo en la vida real. Pero bueno, creo que me emocioné. Esa es la idea, la verdad, compartir todo lo que haya, todos esos sentimientos, es como debe ser, ¿no? Bien, Carolina. Gonzalo, una consulta. Dale. ¿Consejos le podemos dar a estos ISP que están de emprendedores en estos tiempos tan complicados con la crisis que estamos viviendo, con la falta de materiales? Sí. Bueno, que se estoqueen, ¿no? La verdad, va a ser un trabajo, una cuesta arriba a largo plazo, ¿no? No, nadie la tiene fácil ahora. Eh, Quizás podríamos decir que si quieren mantenerse en el negocio, eh, por lo menos tengan el material suficiente para poder continuarlo, brindando el servicio. Y bueno, como también dicen, en época de crisis es también época de oportunidades. Así como los pequeños están en crisis, también los grandes. Y cuando los grandes se detienen, es la oportunidad de que los chicos crezcan. Porque los grandes sí necesitan un colchón mucho más grande, digamos, ¿no? La burocracia los consume y son más lentos al tomar decisiones y al movilizarse. Y esa lentitud es la que los pequeños no tienen. Los pequeños son más ágiles. Las decisiones se toman entre 2 o 3. ¿Vamos o no vamos? Hagamos el estudio, vamos en una semana se tiene el estudio, el proyecto y listo, y vamos hacia adelante, ¿no? Y ampliemos y sigamos buscando más clientes. Diferente de empresas más grandes que su órgano, digamos, operativo, no los hace tan flexibles. Entonces, precisamente es ahí donde se puede decir que así como la crisis les ha afectado a todos, pero creo que a los más grandes los va a detener, digamos, ¿no? Porque sus costos operativos son mayores igual. Mientras más grande, más es el costo. Y mientras más pequeño, más probabilidades, más agilidad tienes para distribuir tus recursos y ver dónde tenés que enfocarte. Entonces, visto desde el punto de vista de la crisis es para todos, pues. Ahora la clave está en cómo poder moverse. Y como te decía, tener los materiales, los equipos, el personal listo para seguir avanzando en estos momentos, porque como decíamos antes, el Internet es un servicio básico. No va a dejar de existir por más crisis que haya. Entonces la idea es poder cubrir esa demanda que va a seguir existiendo, hacer un estudio, realmente aquí está la clave, hacer el estudio eh, técnico, económico, financiero, para ver cómo moverse. La verdad que no está fácil, pero no está imposible. Y es ahí donde podemos ganar terreno a los grandes operadores. Bien, buenísimo. No, ¿para qué? Muy bueno, muy buenas palabras. Entramos a la recta final de la charla, Río. No, La verdad siempre nos va a faltar tiempo para tomar diversos, porque el ámbito de las telecomunicaciones es muy amplio y la verdad es muy emocionante compartir eh, este análisis contigo, con todos, ¿no? Básicamente con todos los que estamos dentro de este podcast, de esta charla, con todos nuestros invitados. La verdad es algo muy reconfortante saber que tenemos esa misma pasión por el rubro, ¿vale? Que lo hacemos de todo corazón y damos alma, vida y corazón en ello, ¿no? En diversos aspectos. se nota, ¿no? Así es.
Bien, entonces hemos analizado una realidad evidente en nuestro país, hemos tocado diferentes puntos, ¿no? A través de diversas tecnologías. Hemos dado también tips de resiliencia en nuestro ámbito actual, en nuestra crisis actual, que como dijiste bien, hay crisis, pero también eso genera nuevas oportunidades para todos, especialmente para los ISP, que es donde es nuestro campo de acción. Entonces nosotros tenemos que meterle con ganas en ese aspecto. Carolina, ¿algunas palabras más que quieras decir al respecto? No, agradecerte, Gonzalo, el que nos hayas compartido la experiencia propia que has estado viviendo en este vértice que te da el área de redes y telecomunicaciones, que son los ISP, las regulaciones. Sí. Eh, el aporte que nos das realmente es muy valorado. Y yo destaco mucho los criterios que nos has compartido de escalabilidad, de dimensionamiento, analizar retorno de inversión, porque no solo es desplegar, es también analizar el retorno y el crecimiento de nuestra red. Así es. Bien, buenísimo. Gonzalo, muchas gracias nuevamente por estar aquí con nosotros, compartir tus conocimientos, tu experiencia, la verdad, tanto con nosotros como con todo el público que nos oye. La verdad es invaluable lo que nos has dicho, lo que nos compartes, porque no es fácil. No es fácil llegar a este nivel de experiencia. Has recorrido un camino muy amplio, una trayectoria profesional espectacular. Así que te damos las gracias nuevamente por estar aquí. No, ¿Ya? pues yo encantadísimo, más bien, la posibilidad de que han abierto los espacios necesarios para tener estas conversaciones que la verdad no teníamos, ¿no? Como hemos mencionado antes, somos un rubro no muy valorado, a nivel nacional. Mucha gente piensa que es ir y conectar un cable y ya está todo, ¿no? Pero hay un montón de conocimientos, un montón de personal detrás, habilidades que hay que tener, un equipo de gente, ¿no? Eh, Más allá de que yo venía pensando de que le llaman carrera, ¿no? Una carrera universitaria, pero al final creo que eso se queda corto, ¿no? Porque vos salís con un título, pero no es que hayas acabado la carrera. Penas ¿Y de, y eso. y de qué carrera estamos hablando, no? ¿Contra quién compito? Es conmigo mismo, ¿no? Y si me cambio de carrera o me cambio de rubro, ¿perdí la carrera o cómo es eso? No. Cierto. ¿Y cuál es la meta al final? O sea, hay muchos aspectos que quizás no consideramos. ¿Cuál es la meta al final? Puede ser que para uno nosotros estamos o hemos perdido la carrera, ¿no? Pero básicamente hay que enfocarse en un aspecto principal de nuestro rubro, que es lo que están haciendo ustedes, eh, a abrir esos espacios en los cuales vamos a poder tener conversaciones con otros profesionales y quizás ver la posibilidad de que se abra eh, este pequeño espacio a nivel legal, a nivel de política, ¿no? De poder ingresar ya fuertemente a tomar decisiones como un grupo fuerte en telecomunicaciones, no individuos, sino como un grupo. Lógicamente este es un camino muy, muy largo que recorrer porque cada uno de los individuos que van a formar parte de este grupo siempre tienen la lógica de tirar hacia su lado, digamos, ¿no? Hacia mis beneficios, que es como lamentablemente creo que como bolivianos lo hacemos regularmente, ¿no? Así que, Solo hacia lo que a mí me conviene y tengo incluso el miedo o la desconfianza con mi compañero, porque al ser todos del mismo rubro, por ahí quiere entrar a mi zona, ¿no? Por ahí me quiere cortar los cables, y entonces bajo esa lógica prefiero no asociarme con nadie. Entonces hay como que ese recelo interno que no nos va a dejar crecer, pues, ¿no? Y desunido no vamos a poder luchar contra este ente que acabamos de decirlo, es opresor, ¿no? La verdad que nos obliga a hacer cosas que no quisiéramos hacer, más bien quisiéramos ir por los aspectos legales en todo sentido, pero al sentirnos opresados sobre eso, recurrimos a otras alternativas. Entonces creo que como sector
Además, tenemos que ver la unidad de que podamos nosotros hacer un frente único para buscar políticas públicas y poder llegar a los lugares que antes no, y ahora, digamos, no llegamos a pensar de que podemos llegar precisamente por las dificultades que eso implica, ¿no? Económicamente, políticamente, de infraestructura. Bueno, hay tantísimas cosas que a nivel de telecomunicaciones, a nivel de tecnología, no se están tocando actualmente. Y básicamente lo tenemos las capacidades a nivel de personal, a nivel técnico, a nivel económico. Creo que si se da el pienso necesario a la vuelta a las cosas, una inversión puede generar grandes retornos y un gran crecimiento a nivel nacional, no solamente departamental. Sabias palabras. Bueno, Gonzalo, muchísimas gracias. A ti también, Carolina, muchísimas gracias. A todos nuestros oyentes les damos las gracias por acompañarnos en este episodio de NetEra. Los invitamos a que le den me guste al video, dejen su comentario y se suscriban al canal. Hasta pronto.